Los mercenarios colombianos que regresaron de Ucrania no contaron con que al pisar suelo venezolano fueran devueltos a Rusia. Dos ciudadanos de Colombia, Alexander Ante y José Aarón Medina Aranda, que se enfrentan a una posible condena de 15 años en territorio ruso por defender una causa que no es la suya. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Se convertiría en el preludio de una pesadilla para Ante y Medina. Ni en sus peores imaginaciones podrían haber anticipado lo que les pasó. Ambos exmilitares colombianos, con cicatrices tanto físicas como emocionales de guerras pasadas, habían tomado una decisión que ahora les cobraría un precio inimaginable. Habían aceptado una oferta que los llevó lejos de su tierra natal a los campos de batalla de Ucrania, donde se enfrentaron a una tormenta de acero y fuego en un conflicto que no les pertenecía. Pero el destino es caprichoso y el regreso a casa, a la cálida familiaridad de Colombia, se les escapó entre los dedos en el momento más inesperado. Cuando su avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar en Caracas, no fueron recibidos por las amistosas sonrisas de los oficiales de inmigración. En su lugar fueron interceptados por un contingente de fuerzas venezolanas, hombres duros y disciplinados que habían sido alertados de la presencia de los dos extranjeros que portaban algo más que equipaje. Vestían con orgullo, aunque con la prudencia que la situación exigía, las prendas militares ucranianas, un uniforme que se había convertido en su segunda piel durante meses de combate. Los detalles del arresto en el aeropuerto fueron cubiertos con un velo de secreto, pero los rumores no tardaron en expandirse como el fuego en un cañaveral. Las autoridades venezolanas actuaron con una celeridad que solo puede explicarse por la estrecha relación entre gobiernos de Nicolás Maduro y el Kremlin. Las prendas que llevaban los colombianos fueron suficientes para levantar sospechas, pero fue la información que siguió lo que selló su destino. La colaboración entre Caracas y Moscú, una alianza que se había fortalecido en los últimos años, en medio de un creciente aislamiento internacional, condujo a un desenlace que muchos en Colombia y el mundo apenas podían creer. Extraditar a dos hombres que habían combatido contra Rusia, entregarlos como trofeos a un Kremlin sediento de justicia, fue un movimiento calculado, casi simbólico. Era como si Maduro le hubiese ofrecido a Putin un regalo envenenado, una señal de lealtad que trascendía las palabras. La transferencia de Ante y Medina Aranda a manos rusas se realizó con una precisión quirúrgica, sin que una sola palabra se filtrara a las autoridades colombianas. Bogotá, presa de una mezcla de incredulidad y preocupación, solo pudo enterarse del destino de sus ciudadanos cuando ya estaban en el sistema judicial moscovita. El tribunal de Lefortovo en Moscú, famoso por su historia oscura y su papel en los juicios más sensibles y políticamente cargados, fue el escenario donde se decidió el futuro de los dos colombianos. Bueno, muy bien. Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de noticias de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Muy bien, espero que tú también, Ivette, allá por Colombia, aunque la noticia o el caso que vamos a analizar hoy ya por interno me dijiste que te causaba vergüenza. Me imagino que sí, lo comparto también, me sentiría igual, porque se trata de mercenarismo, una situación que hemos criticado muchísimo, pero que bueno, todavía sigue arrastrando a muchas personas que no evalúan bien las consecuencias que va a tener. Y la noticia ha volado por el ciberespacio a una velocidad, yo te diría que supersónica, y sigue cobrando ecos según pasan los días. Lo cierto es que, como se dijo ahí en Venezuela, en el aeropuerto de Maiquetía, Simón Bolívar, ahí fue que detuvieron a esta pareja de exmilitares colombianos y fueron extraditados a Rusia como mercenarios. Lo que se dice es que ambos pelearon en la guerra de Ucrania. Ahora bien, a partir de ese hecho es que el Servicio Federal de la Seguridad de Rusia anuncia el arresto de ellos y la apertura de causas penales en su contra, acusándolos de participar en hostilidades contra las Fuerzas Armadas de Rusia, pero del lado de Ucrania.
Así que los cargos de mercenarismo en Rusia, ya se sabe y hemos analizado también en otras ocasiones, pueden llevar a penas de prisión de entre 7 y 15 años, aunque hoy he revisado fuentes que dan un poco menos, pero depende, yo creo que es casuístico, analizarían cada cosa, digamos, la participación que tuvo ese mercenario, hasta qué punto, a cuántos mató, todas esas cosas hay que analizarlas. Y parece que estos colombianos se pasaron de listos, Ivette, porque ellos creyeron que con semejante antecedente se iban a poder pasear tan campantes por tierras amigas de Rusia como son las tierras venezolanas ahora, la tierra de Maduro. Los colombianos exmilitares retirados, que son bien adultos, no son chicos de ninguna, las edades te dicen que no son jóvenes, que tenían que haber analizado un poco más y tomar medidas, pero cayeron mansitos. ¿Venían huyendo o venían ya con la misión cumplida? Es lo que yo no sé, eso todavía no me quedó claro. Pero bueno, uno se pregunta, lo cierto es que según trascendidos, los dos militares colombianos habían participado en el conflicto en respuesta a un llamado a Ucrania para que extranjeros se unieran a la causa y que el plan de ambos era regresar a Colombia, pero bueno, fueron interceptados cuando hicieron esa escala en Caracas. Eso no estaba en los planes de ellos, por supuesto, ni lo soñaron. Pero ahí cabe un refrán popular que dice que quien hiere a mi amigo me hiere a mí. Y seguimos hablando de la amistad porque aunque sea una cuestión interpersonal, también se refleja en el tema internacional. Y refleja la solidaridad precisamente y la empatía que sienten los amigos que ahora son Venezuela y Rusia, quienes fueron a luchar contra Rusia, que es amiga de Venezuela. Imagínate tú, es considerado también enemigo en el país chavista. Por tanto, en honor a esa amistad y probablemente a algún convenio que exista de extradición, Caracas pues se los devolvió a los mercenarios, se los mandó, no se los devolvió, se los mandó para que Rusia sepa lo que tiene que hacer con ellos. Ahora los someterán a un proceso y bueno, será que se analizará cada cual con qué participación tuvo. Pero lo que se sabe es que la captura de Ante y Medina Aranda se había producido debido a que portaban prendas ucranianas militares, o sea, las portaban, las llevaban, lo que generó una rápida reacción de las autoridades venezolanas y un amigo de la familia en Venezuela que se comunicó con un policía local fue el que confirmó que la detención estaba relacionada con las relaciones estrechas entre Venezuela y Rusia. Bueno, pero esto es el colmo, Ivette, de la ingenuidad o tal vez de la provocación, porque ya uno puede pensar lo que quiera, provocación premeditada de estos dos individuos de, llegar a suelo extranjero, suelo venezolano, llevando el uniforme de un ejército repudiado, como es el de los ucranianos que dirige Zelensky. Es un gesto de soberbia también, muy al estilo gringo. Siempre me acuerdo que así es como también hacen ellos. Y que no me digan que no tenían dinero para comprarse una muda de ropa de civiles, porque si es como dicen que fueron a pelear como mercenarios, seguramente traían dinero encima para eso y para mucho más. Así es que tenían que haberse deshecho de ese uniforme que delataba de dónde venían y a qué iban. No lo Pues hicieron. Margarita, O ingenuos o provocadores. ¿Qué sé sí, yo? es una situación bastante complicada en este caso, porque, y como tú bien lo decías, es una noticia que no me da mucho gusto tener que compartir, dadas las circunstancias, pero lo que sí se sabe, Margarita, es que desde que inició la guerra con Ucrania, se ha tenido una cifra más o menos de 300 soldados que se han ido, ex soldados, ex militares, que se han ido en calidad de mercenarios o voluntarios, ¿no? A este tipo como combatientes en la guerra contra Rusia, desde febrero de 2022, de hecho. Y el gobierno colombiano ha sido muy claro
en que ni promueve ni facilita la vinculación de sus ciudadanos al ejército de Ucrania de Cuestión ninguna forma. personal. Exacto, esas decisiones son de tipo personal, completamente voluntarias e individuales. Se ha señalado por parte del gobierno porque hubo un momento, Margarita, en que bajo el gobierno anterior del señor Iván Duque se dio la posibilidad de que Colombia participara apoyando la causa ucraniana. Y esto no cayó muy bien, obviamente, en la comunidad internacional. Lo que sí se sabe es que el móvil, el dinero, ¿no? Básicamente, esas aparentes necesidades que se crean y ya, por ejemplo, en junio había habido este pronunciamiento, fue más o menos por esta época, en junio se presentó un caso de un soldado que se llama Miguel Ángel Cárdenas y que fue maltratado en territorio ucraniano por los ucranianos y tuvieron que hacer todo este proceso de apoyo a esta persona para poderlo sacar de esa situación, ¿no? Entonces, obviamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería colombiana ha sido muy prudente al hacer cualquier tipo de aseveración con estos casos, pero sí es cierto, Margarita, que está causando bastantes fracturas porque definitivamente ahorita el meollo del asunto está en cómo se van a manejar las relaciones tanto con Rusia como con Venezuela, dadas las circunstancias, porque se supone que pues son colombianos extraditados por Venezuela, por un tercero, algo que no se manejaba o no se había visto anteriormente, pero que definitivamente por los acuerdos y las prioridades que tiene Venezuela con Rusia, pues dieron o tomaron esa decisión. En este caso, se supone que los dos colombianos que fueron detenidos y devueltos a Rusia, pues ellos estuvieron en constante comunicación con Colombia, con su familia, y definitivamente ahorita los esfuerzos son para mantener esa comunicación y mirar qué se puede hacer entre la Fiscalía, la Cancillería y la Embajada colombianas ya con la Federación Rusa. En ese caso, Margarita, son personas ex militares, tienen trascendencia, tienen trayectoria en la parte de luchas contra las guerrillas colombianas. Eso es otra parte del perfil. Por eso son tan apetecidos en Ucrania, porque tienen experiencia en ese combate en la selva, ¿no? En contraguerrilla. Y pues obviamente son personas que tienen un perfil psicológico bastante complicado porque tienen traumas de guerra, traumas de combate y no precisamente van a luchar por una causa propia, que es más complicado todavía. En este sentido, Margarita, pues desde aquí las familias han sido las más afectadas, ¿no? Las familias de ambos soldados que se conocen como estos ya prisioneros y que podrían enfrentar una condena de más o menos 15 años. Allá en Rusia, imagínate, en un sitio donde pues ellos ni hablan ruso ni están acostumbrados a ningún tipo de disciplina de allá, ni de nada. Ellos no conocen eso, pero es el precio, Margarita, lamentablemente, que se paga cuando se llega a este tipo de actividades. Vamos a ver el siguiente segmento de nuestra noticia. Dele play. De actuar como mercenarios, de unirse a las filas ucranianas en un intento desesperado por frenar el avance de las fuerzas rusas,
Anti y Medina Aranda ahora enfrentan una condena que podría costarles hasta 15 años de su vida, encerrados en una prisión lejana, en un país que no entiende sus lenguas ni sus historias. Los cargos en su contra son graves, pero para ellos el peso del juicio no se mide solo en años de prisión. Es una sentencia dictada por la mismísima guerra que los había traído como una sirena cantando desde las lejanas costas de Europa del Este. Y ahora en el frío y distante Moscú se enfrentarían a un sistema que poco o nada se asemeja a lo que conocían. Un sistema que los juzgaría no solo por sus actos, sino por el simbolismo de su participación en una guerra que ha dividido al mundo. Para comprender el alcance de su situación, es necesario retroceder y examinar cómo dos hombres separados por una década de edad y por una vida de experiencias diferentes llegaron a convertirse en soldados de una guerra ajena. Alexander Ante, con sus 46 años, había pasado la mayor parte de su vida adulta sirviendo en las Fuerzas Armadas colombianas, una institución marcada por décadas de conflicto interno. Las selvas de Colombia, con sus peligros invisibles y sus enemigos siempre al acecho, lo habían formado en el arte de la guerra, en la capacidad de sobrevivir cuando la muerte acecha desde cada sombra. José Aarón Medina Aranda, 10 años más joven, había seguido un camino similar, aunque una era diferente, donde los enemigos no solo eran guerrillas, sino también narcotraficantes y otros actores de un conflicto que parecía no tener fin. Para ambos, Ucrania representó una oportunidad, una forma de continuar de lucha, de aplicar sus habilidades en un teatro de operaciones completamente nuevo. Pero también fue una trampa, una red que los capturó en el momento en que pusieron pie en suelo venezolano. La relación entre Venezuela y Rusia, que había estado evolucionando desde la era de Hugo Chávez, se fortaleció aún más bajo el mando de Nicolás Maduro. Esta alianza no es solo una amistad forjada en los pasillos diplomáticos, sino una relación cimentada en la cooperación militar, la compra de armas y la coordinación estratégica. En este contexto, la captura y extradición de los dos exmilitares colombianos a Rusia fue una maniobra que subrayó la lealtad de Venezuela hacia su aliado ruso y envió un mensaje claro a cualquier otro que pudiera estar considerando apoyar a Ucrania. El proceso de extradición, que generalmente involucra largas negociaciones y procedimientos legales, fue ejecutada con una rapidez que dejó a muchos en Colombia desconcertados. La ausencia de notificación oficial a las autoridades colombianas solo sirvió para aumentar la sensación de traición y aislamiento. Pues aquí está, Margarita, esta situación que no es para nada alentadora. Se conoce, Margarita, que hay, pues no solamente este es el caso de estos dos soldados que se fueron como mercenarios a Ucrania y que pues sí, fueron detenidos por su obviedad cuando llevan uniformes de los batallones ucranianos que son de del batallón 49 del Carpathian Sich. Entonces, esto es complicado. Son batallón 49 y batallón 48 de este Carpathian Sich. Llevaban insignias con la bandera de Ucrania, uniformes de camuflaje, por supuesto, eran obviamente que no podían ocultar esta situación así nomás. Si fue un acto de pronto de soberbia, de quererse mostrar, o si fue algo ingenuo, no se sabe, Margarita, pero es bastante complicado para la situación que se está dando. Y eso nosotros aquí en Colombia lo llamamos dar papaya. O sea, ponerse en evidencia, dar papaya. Dieron papaya. Dieron buena papaya. Exactamente. Lamentablemente no es una situación que uno quiera aprovechar para decir, ay, sí, se lo merecían, no. Pero es que esas son las consecuencias de los actos que la gente no mide. Aquí en Colombia ya se han tenido
bastantes registros de personas que se fueron para allá, como ya lo dije anteriormente, y por ejemplo, hay ya personas que han caído en el frente y que se han muerto, pues, en unas condiciones tremendas allá en Y la... una pregunta, Ivette, ¿y han devuelto los cuerpos a sus familiares? ¿Sabes de En alguna algunos familia que hayan casos, recibido los restos de su familiar? los, los que se han sabido hasta ahora han tenido que manejar una, ¿cómo se llama esto? Unas solicitudes especiales. En unos casos no les dan respuesta, en otros casos pues no tienen noticias. Es bastante complejo saber exactamente si Claro. han sido devueltos, pero lo que sí se sabe y ya se han hecho en diferentes medios de comunicación, se han hecho programas periodísticos sobre esta situación y es bastante crítico porque además de que caen en el frente, no les pagan y ya, por ejemplo, la Cancillería ha tenido que hacerse cargo de esas familias porque, o, pues con ayuda, obviamente, porque Ahora, no se han dado esas posibilidades de pago de indemnizaciones, ¿no? Que es lo más crítico. En el año pasado, por ejemplo, se supo de 3 personas que murieron, según sus familiares, en una guerra que les importaba muy poco. Se fue uno se llamaba Manuel Barrios, se unió a las fuerzas de Ucrania contra Rusia porque tenía una amenaza del banco con embargar su casa. Otro porque quería recuperar unos ahorros que perdió en un intento fallido para entrar a Estados Unidos desde... entonces pagan bien, ¿eh? Pagan bien, Y pagan. otro colombiano dijo, Joan Cerón, que para mantener a su hijo pequeño, el problema es que murieron allá. Y pues Qué esa triste. era una pelea que no era de ellos. Obviamente murieron en unas condiciones bastante complicadas. El trato que le dan los ucranianos a sus aparentes, a su aparente apoyo es lamentable porque en Ucrania se sabe que estos ejércitos son de carácter neonazi, así que ven a los sudacas como lo peor y los mandan a hacer las peores tareas y los Sí. ponen como carne de cañón. O sea, no es esa figura de héroe que ellos pretendían llegar allá con medallas y demás, no lo es, no lo es. Pero Eh, Ivette, tuviste la la foto, la foto sí, que se corrió ahí en el video. Estaban muy bien alimentados, estaban fornidos, robustos. A lo lo mejor esos tipos no fueron al frente, eran que cocineros, estaban en la retaguardia, qué sé yo, estaban en la enfermería es o muy dando seguro. charla a la colombiana en algún batallón o Mira, campamento. respecto a Pero eso, Margarita, sí, mira que lo que han dicho precisamente los comandantes ucranianos es que sí, los que llegan allá no hacen nada. Parte de eso, ¿no? Que se la pasan jugando, que se la pasan fumando, que hacen otras cosas, son indisciplinados y que lo que sí hacen es poner en riesgo a las tropas. Puede que haya ocurrido algo similar. También sabemos que aquí, pues, el colombiano se mantiene bien alimentadito y sí, pero esos no vienen de sé. allá y no se sabe el tiempo que estaban Exactamente. venían de allá y uno supone que el que viene de una guerra viene flaco, viene Sí, escuálido. este estaba bastante Sí, robustito. esto Eh, estaba pero redondo, parecía que iban al gimnasio. Bueno, es cierto. dejando a un lado la nota de color, ¿sí? Lo otro, Margarita, es que pues lo obvio es que ningún colombiano se vaya para defender la democracia, eso sí es obvio, y se van es por el factor dinero, que es pues lo más lamentable porque en ese sentido ellos dicen que no hay no hay un equilibrio económico, ¿cierto? Entonces se van allá, les dicen que les pagan como $3,000
y que aquí más o menos ganan $500. No O sé sea, el precio de la vida es $3.000. exactamente. Qué horror, qué Y horror. sí, entonces es complicado y dicen que no, pues allá se van prácticamente a enriquecer y eso no es cierto. El que sabe que el que se va para otro país, independiente de la condición, sabe que si se va a ganar en euros, pues va a gastar en euros y va a tener que pagar en euros. El que se va a pagar se va a ganar en dólares igual, ¿sí? Y el que se va como un mercenario, pues tiene otras condiciones, además que no tienen una seguridad laboral, que no tienen una cantidad de beneficios que les ofrecen, pero que después se los pasan por encima. Son muchas las condiciones complicadas, entonces hay todo un fenómeno acá que la gente piensa que eso es posible, ¿no? Que eso es la gran maravilla, alimentados tal vez, Margarita, por esa narrativa norteamericana de las películas de Hollywood que nos han vendido siempre. Rambo, wow, el que va allá y va a acabar con los vietnamitas o con los afganos. Sí, es bien cercano a eso y yo creo que muchos se van con esa idea en la cabeza, ¿no? Y resulta que no hay tal. Entonces, Eso es lo aquí, que pasa. exactamente, Ahora bien, ellos se quejan también de que no los capacitan allá. O sea, una cosa es ser soldado experimentado, ¿cierto? Bajo unas condiciones como las nuestras, que sí han sido complejas. Aquí no se le niega eso a nadie, porque hemos pasado por unas circunstancias muy complicadas y también pareciera que muchos aquí en Colombia no quieren la paz. O sea, la guerra para todos es un negocio y se sabe y así se queda. Vamos a ver, bueno, Margarita, dime. entonces queda claro que, porque las fuentes están dando cuenta que el proceso ese de extradición, o sea, de envío a Rusia de los exmilitares se realizó sin la notificación oficial a las autoridades colombianas. Entonces, Cierto. hasta ponen el acento en que eso es señal de falta de comunicación que ha generado un ambiente de incertidumbre y de preocupación en Bogotá y de ahí han solicitado aclaraciones y asistencia consular para los ciudadanos detenidos. Por supuesto que al consulado le corresponde de cualquier país asistir a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo y ante cualquier eventualidad. Pero, ¿qué pasa? El tribunal moscovita declaró que Ante y Medina Aranda permanecerán bajo custodia mientras se lleva a cabo la investigación. Así que ya esa investigación está en curso, no cabe duda. Y en un comunicado, el tribunal explicó que la medida preventiva es de detención provisional. Así que ellos no es que la estén tampoco pasando tan re mal como se supone. Y ves, mira, ya tú explicaste cómo es el tema del mercenarismo en Colombia con respecto a Ucrania, el perfil que se escoge, la experiencia de los colombianos de la lucha en guerrillas y todo eso, por eso son elegibles muy fácilmente. Por otro lado, se dice que Gustavo Petro está, por supuesto, en las antípodas de ese asunto, porque él ha dejado clara su postura sobre el conflicto de Ucrania y ha dicho que él no considera enviar ni armamento ni mercenarios para ayudar a la guerra contra Rusia. Así que en lugar de eso, él piensa que debe haber propuestas alternativas como desminar el territorio y propiciar diálogos de paz. De eso ya hemos hablado con anterioridad, que paz por ahora no se va a hablar porque los ucranianos cometieron el error de penetrar en Kursk, es cruzar la frontera con Rusia y bueno, ahora le están pagando caro. Pero lo que te quería decir para resumir este aspecto y pasar al otro video es que está clarísimo que hay una postura del gobierno oficial, del gobierno de tu país, de Colombia, de Petro, de no enviar mercenarios y hay otra situación que es el que se va por su cuenta, ¿m? Que es extraditado desde otro país y que Rusia tiene ahora que investigar y ver lo que va a hacer con ellos. Esto está clarita la película.
Así que Así cada es, cual, y con la edad que tienen ambos, son súper mayores de edad y saben a qué se atenían. Así así que es, está bien que el consulado los tiene que asistir y demás, pero se fueron a riesgo total y a totalmente. una guerra que no era la suya. Así es, porque si hubiera, por ejemplo, un envío, o sea, un carácter oficial, ¿no? De envío de hombres, como pasó en algún momento en Ahí sí tiene Colombia. que responder el país, sí. Por ejemplo, en la guerra de Corea, sabemos que hubo un batallón allá colombiano que luchó allá, eso ya era otra cosa, ¿no? Pero gente que se va a su cuenta, por su cuenta y que quiere ganar más, y quiere ganar en dólares, pues nada que hacer. Por eso te Lamentable. digo, ¿por qué le quieren exigir a Venezuela que le dé cuenta a Colombia sobre lo que hizo con el tipo que encontró en el aeropuerto que está operando contra un país amigo? No, porque esa gente salió de su país por su cuenta, no es un convenio que tiene Colombia con Ucrania. Se Así fueron es. por su libre albedrío. Así es, Entonces, Margarita. El tema es que, bueno, los procesos diplomáticos, ya la Cancillería pues activó los protocolos, están en proceso de diálogos con tanto con Rusia como con Venezuela, están en eso, no se puede hacer otra cosa porque pues es lo como tú dices, son cosas que ya están dadas de otra y no va manera. a ser el primer caso que se dé. Cuando Exacto, empiecen a regresar, los que regresen con vida, van a pasar por diferentes aeropuertos y a jugársela, a ver si tienen la suerte de que no los detengan ahí y los devuelvan a Rusia. así es. Se Vamos la a ver el juegan. siguiente segmento, Margarita. Vamos. Los diplomáticos se apresuraron a pedir aclaraciones, a solicitar acceso consular a los detenidos, pero sus demandas fueron recibidas con el silencio característico de los gobiernos que operan en las sombras de las grandes potencias. Las extradiciones de Ante y Medina Aranda a Rusia no solo se percibe como un golpe a los derechos de los ciudadanos colombianos, sino como un reflejo de las complejas dinámicas geopolíticas en las que América Latina se encuentra inmersa. La región históricamente influenciada por Estados Unidos ha visto un cambio gradual pero notable hacia nuevas alianzas con potencias como Rusia y China. Para Moscú, recibir a 2 mercenarios colombianos que lucharon en Ucrania es tanto una victoria propagandística como un acto de justicia, al menos desde su perspectiva. La vida en prisión en Rusia es una perspectiva sombría para cualquiera, y más aún para 2 hombres que llegaron allí no por sus crímenes en su tierra natal, sino por su participación en un conflicto en tierras extranjeras. Lefortovo, el centro de detención donde han sido confinados, tiene una reputación que se remonta a la era soviética, cuando fue utilizado por la KGB para interrogar y encarcelar a disidentes políticos. Así, la historia de Alexander Ante y José Aarón Medina Aranda, 2 exmilitares colombianos que lucharon en Ucrania y fueron extraditados a Rusia desde Venezuela, se convierte en un capítulo más en la crónica de una guerra que se libra no solo en los campos de batalla, sino también en las sombras de la diplomacia internacional. Sí, es una situación compleja porque pues se trata de relaciones diplomáticas entre 3 países que tradicionalmente han sido amigos. Como te decía Margarita, hace un tiempo aquí en Colombia hubo una ruptura, casi una ruptura, pues se expuso la relación entre Rusia y Colombia a partir de este problema, eh, pero pues se manejó. Sin embargo, con esto, pues tendrán que manejárselas, tendrán que potenciarse todas las relaciones diplomáticas para que no haya ningún tipo de daño, digámoslo así, a las relaciones que tradicionalmente han sido positivas entre ambos países. Hablo de Rusia y Colombia. Colombia y Venezuela, pues son países hermanos, entonces, y en este momento, pues, digamos que, por ejemplo, Maduro ha recibido un apoyo por parte del gobierno de Petro, con algunas, obviamente con algunas recomendaciones con respecto al tema de las elecciones, pero ha sido más el apoyo que ha recibido que otra cosa. Es Entonces, cierto. ahí sí, no sé, podría
esperemos que todo se calme. Por ahora lo que sí se sabe, Margarita, es que aquí en Colombia se está promoviendo una ley, precisamente un proyecto de ley para que se evite este tipo de actividades, ¿no? Porque sí es un problema que le ha causado un daño enorme a la población militar, a los exmilitares, que pues no se tiene por qué, no tendría por qué ocurrir si las condiciones de nuestros soldados o veteranos mejoran. Eso es indiscutible. Para nuestro canciller en este momento, Luis Gilberto Murillo, él dice que el reclutamiento de mercenarios es un problema casi que diplomático, porque los ciudadanos colombianos pues son llevados a guerras que no tienen nada que ver con el país y pues obviamente son exmilitares entrenados. Cada año se retiran aquí en Colombia más de 10,000 militares con experiencia en combatir narcotraficantes y, por supuesto, grupos armados ilegales. Nosotros tenemos no solamente el problema de la guerrilla, sino también las bandas criminales, las BACRIM, que son otro problema. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, que es un problema que está lamentablemente pues todavía sigue, no se ha acabado, no se ha erradicado, porque hasta el mismo hay muchos problemas allí que continúan, pero lo que no queremos o lo que dice Luis Gilberto Murillo es que pues se necesitan herramientas que se puedan enfrentar a estas organizaciones que instrumentalizan a las personas bien formadas, bien entrenadas en temas militares, los reclutan, los llevan a guerras que no tienen nada que ver y adicionalmente pues los dejan a su suerte, porque realmente eso es lo que pasa. Dime tú qué va a pasar o qué van a decir los ucranianos con respecto a la situación de los colombianos. Claro. Problema mío no es, qué pena, ellos vinieron acá, nosotros les pagamos, ya, nada que ver. O sea, algo así como en Misión Imposible, Margarita. Si usted o uno de sus miembros de su equipo caen, olvídese que existen. La Secretaría negará todo contacto con ustedes. Es así, o sea, es de película y es lamentable. El caso es que estos no van a ser, probablemente no sean los únicos colombianos ni latinoamericanos que corran el peligro de quedar detenidos y extraditados desde algún aeropuerto de nuestra región. Por otra parte, recordemos que el Departamento de Investigación de Rusia está examinando casos penales contra los acusados por crímenes bajo el párrafo 3 del artículo 359 del Código Penal de Rusia, y ha manifestado que en ese párrafo contempla penas de entre 7 años de cárcel. Por eso te decía que había otras fuentes que daban otra cantidad de años. Esta por lo menos parece que ser un poco más benévola, por participar como mercenario en un conflicto armado o en hostilidades. Ahora, si se prueba que tuvieron otras acciones dentro de eso, podrían complicarse mucho más. Y así el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia también dio un informe donde se permite aclarar respecto de los ciudadanos colombianos que han resultado víctimas en la guerra en Ucrania, que su presencia allí obedece a decisiones de tipo personal, de eso ya hemos hablado, y que no existen acuerdos bilaterales ninguno en virtud de los cuales se haga posible esa vinculación. Bueno, ese comunicado fue publicado después de informaciones sobre la muerte de varios colombianos que habían viajado a Ucrania para participar en las hostilidades al lado de Kiev, incluidos 2 ex soldados cuyos nombres me voy a abstener a no darlos para no lastimar la sensibilidad de las familias. Pero esto te dice, Ivette, que la vida de un mercenario puede ser considerada desde diferentes perspectivas, pero una moraleja común asociada es que vive por la espada y muere por la espada. Este refrán sugiere que aquellos que eligen la violencia como medio de vida a menudo encuentran un fin violento, lamentablemente, y todo por $3,000. Eso es lo más triste de todo. Bueno,
hasta aquí el comentario del día de hoy. Quiero agradecer a la audiencia por los minutos que nos han regalado de su tiempo este fin de semana para acompañarnos en este episodio. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Así que nos vemos en el próximo video. Ivette. Así es, Margarita. Darle las gracias a las personas que nos siguen, que nos apoyan como siempre, que nos aportan sus comentarios para que sigamos creciendo y llevar la mejor información. Los invitamos a formar parte de la comunidad de la Patria Grande. Súmense al canal, suscríbanse y acérquense a nosotros para que podamos tener más espacios de interacción. Por ahora los dejo con la frase del día. La guerra es el juego del estadista, la dicha del sacerdote, la burla del abogado y la profesión del asesino mercenario. Lo dijo Mary Shelley en Frankenstein. Los dejamos por ahora hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.